Les presento el nuevo libro que leeremos, Las aventuras de Huckleberry Finn. Este libro es una novela, pero antes de comenzar, veamos cuáles son las características de este tipo de género. La novela es un género basado en la narración de hechos ficticios o reales, de forma extensa, y haciendo uso de recursos literarios sofisticados como el lenguaje culto y escrito, la prosa, en ocasiones el verso, figuras literarias, entre otros. El origen de la novela es siempre literario, ya que no solo utiliza recursos del lenguaje formal, sino que además puede combinarlos libremente en función de la complejidad de la historia que se quiere narrar. Hay distintos tipos de novelas. Estas novelas pueden ser de aventura, de ciencia ficción, policiales, románticas, de caballería, terror, fantásticas, realistas, psicológicas, filosóficas, etc. En el caso de Las aventuras de Huckleberry Finn, es una novela de aventuras. Algunas de las características de la novela son narraciones extensas, pueden estar separadas en capítulos o partes. En este caso en particular, tiene 32 capítulos si contamos el último. Puede tener múltiples tramas. Las historias son complejas. La estructura puede variar. Las condiciones espaciotemporales también pueden variar y su finalidad es entretener. Veamos algunas diferencias entre los cuentos y las novelas. Por empezar, ambos son géneros literarios caracterizados por una narración breve de hechos usualmente ficticios o reales. En el caso del cuento, el origen puede ser literario o también por tradición oral, cosa que en la novela solamente es literario. Algunas características del cuento son breves, tienen una trama central, la narrativa es sencilla, tiene una estructura lineal, el tiempo y el espacio de la historia no suele variar y su objetivo es dejar una enseñanza. En el caso de las novelas, son extensas, generalmente. La historia puede tener varias tramas, la narrativa es compleja, tiene una estructura variable, el tiempo y el espacio de la historia puede variar y su objetivo es el entretenimiento. Algunos ejemplos de cuentos: Hansel y Gretel, de los hermanos Grimm, y en el caso de las novelas, la que vamos a leer, que es Las aventuras de Huckleberry Finn, de Mark Twain. Mark Twain nació en 1835 y murió en 1910. Samuel Langhorne Clemens, conocido como Mark Twain, fue un escritor estadounidense. A los 12 años tuvo que dejar la escuela y trabajar como tipógrafo en un periódico. Años después, trabajó como aprendiz de piloto de vapores en el río Mississippi y cumplió así el sueño de su infancia. También fue minero, buscador de minas y periodista. En 1869 publicó su primera novela. Luego publicaría muchas más, que se convertirían en clásicos: Las aventuras de Tom Sawyer y su secuela, Las aventuras de Huckleberry Finn, El príncipe y el mendigo y Un yanqui en la corte del rey Arturo, entre otras. Sus giras y conferencias lo hicieron muy popular. En su autobiografía afirmó: «El humor es la bendición más grande de la humanidad». Esta novela es una adaptación de Andrea Braverman. ¿Qué significa adaptación? Adaptar una obra literaria para chicos es adecuar el vocabulario para bajar su nivel de dificultad y en ocasiones acortar la historia, ya que esta obra fue escrita antes de la Guerra de Secesión y de la abolición de la esclavitud. Algunos datos de Andrea Braverman. Nació en 1970 en Buenos Aires, Argentina. Estudió periodismo en TEA, la diplomatura en lectura, escritura y educación en Flaxo y guión de cine en Guionarte. Desde hace más de 15 años colabora con las principales editoriales de Argentina como correctora de estilo, editora y autora. Entre ellas Tinta Fresca, Santillana, Fondo de Cultura Económica, Aike y Siglo XXI.
Desde 2015 comenzó a publicar literatura infantil juvenil. Sus cuentos, poemas y novelas han sido publicados por editoriales del sector como Quipu, Letra Impresa y Tinta Fresca, entre otras. Algunos de los libros publicados son El monstruo tejedor, Cuentos para crecer contentos, Viaje al mar, Cuentos mensajeros, etc. La novela Las aventuras de Huckleberry Finn transcurre a lo largo del río Mississippi, entre sus rápidos y la infinidad de curvas que existen en su recorrido. El autor eligió el lugar como el gran escenario de estas andanzas. Allí, dos fugitivos inseparables, Huck y Jim, comienzan un increíble viaje en balsa. En su largo trayecto enfrentan peligros que los ponen al borde de la muerte y situaciones que revelan las injusticias de la época en que viven. Pero también descubren el valor incalculable de la amistad. Las aventuras de Huckleberry Finn ofrece una historia extensa y conmovedora. Seguramente, al terminar de leerla, sentirás cierta nostalgia, como la que se siente al alejarse de un lugar que aprendimos a amar.